Bueno, ahora lo que vamos a trabajar es una estrategia más para trabajar con cálculos de porcentajes, ¿sí? Entonces, vamos a primero a trabajar con esta situación, con este ejemplo, ¿sí? Y después vamos a ver en qué consiste bien la estrategia que vamos a manejar en este caso. ¿Ah? Entonces, vamos a leer la situación. Dice, los ingresos de una empresa cayeron en el año 2020 un 16% con respecto al año 2019. ¿Sí? Si en el año 2020 los ingresos fueron de $20.000, ¿cuáles fueron los ingresos en el año 2000? Entonces tengo los ingresos de una empresa en 2 años, en el 2020 y en el 2019. Los ingresos en el 2020 se conocen y son de $20.000. Y los ingresos del 2029 no se conocen y se pide que se calculen. ¿Ah? ¿Qué relaciona esos dos ingresos? Y bueno, acá nos dice la letra, ¿sí? Que cayeron en el año 2020 un 16% con respecto al año 2019. ¿Sí? O sea que en el año 2020 los ingresos son un 16% menos que los del año anterior. Entonces, vamos ahora a tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, no tenemos muchos datos, tenemos los ingresos del año 2020, tenemos que calcular los ingresos del año 2019 y tenemos cómo se relacionan ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una referencia, ¿no? Los ingresos del año 2020 lo vamos a nombrar con una I mayúscula y un 2020 abajo. ¿Sí? Y los ingresos del año, ¿sí? 2019 los vamos a nombrar con una I mayúscula y un 2019 abajo. Esos son los ingresos del año 2020 y 2019. Ahora, ¿cómo se relaciona? Bueno, uno tiene que agarrar y decir, bueno, ¿cómo interpretamos esto, no? Que cayeron en el año 2020 un 16% con respecto al año 2019. ¿Está? En el año 2020, ¿sí? Disminuye un 16%. Quiere decir que si yo conociera la cantidad de ingresos en el año 2019, ¿sí? Si hago que esa cantidad disminuya un 16%, me va a dar la cantidad de ingresos en el año 2020. ¿No? Es decir, si yo hago que esta cantidad disminuya un 16%, lo que voy a obtener es esta cantidad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacíamos para que la cantidad de ingresos en el año 2019 disminuya un 16%? Supónganse que conocemos los ingresos en el 2019. Y ahí tenemos que recordar una estrategia que ya vimos. Si yo tengo una cantidad, ¿sí? Y la quiero descontar, la quiero hacer un porcentaje de descuento, la quiero disminuir en un determinado porcentaje, ahí tenemos una estrategia, ¿no? ¿Se acuerdan que si yo quiero disminuir o descontar una cantidad, ¿sí? En un 16% en este caso, lo que hacemos es el siguiente planteo, ¿va? Agarramos y decimos, bueno, si yo conociera el ingreso, ¿no? En el año 2019, ¿sí? Si lo disminuyo un 16%, voy a obtener el ingreso en el 2020. ¿Ah? Entonces, si a esta cantidad yo la multiplico por, si yo a esta cantidad la multiplico por 1 menos 16 sobre 100, cuando yo quiero disminuir una cantidad en un 16%, lo que hago es multiplicarla por 1 menos 16 sobre 100. Esa fue la estrategia que ya habíamos trabajado, ¿sí? Y eso me tiene que dar el ingreso en el 2020. ¿Está? Acá vamos a separar, porque si no, no nos va a dar el pizarrón. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué conocemos de acá? Bueno, de acá conocemos el ingreso 2020, que es un dato que lo da la letra, ¿no? Que son $20.000. Entonces, acá vamos a poner el ingreso en el 2020 son $20.000. ¿Sí? ¿Qué más? Este paréntesis puedo hacer la cuenta. ¿Sí? No hay mucho misterio acá. Hago la cuenta, 1 menos 16 sobre 100 son 0,84. ¿No? Y acá, este ingreso de 2019, que es lo que no conozco.
¿tá? Entonces, acá tengo una igualdad, ¿sí? En el cual me quedó una incógnita, ¿sí? O sea, esto es una ecuación, ¿tá? En el que tengo que despejar una incógnita, ¿tá? Tengo que calcular una incógnita. ¿Cómo lo hago? Bueno, la puedo despejar, ¿tá? Vamos a continuar acá. El paso que sigue abajo lo continuamos acá. Los ingresos en el 2019, que es la incógnita, ¿a qué puedo decir que es igual? Y bueno, es igual a 20.000 dividido, como 0,84 está multiplicando a la incógnita, cuando transpongo para resolver la ecuación, ¿sí? Lo hago haciendo la operación inversa. Que si está multiplicando, la operación inversa es dividir. Entonces, acá queda dividiendo. Esto es 0,84. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esa cuenta. ¿Sí? Tenemos que hacer 20.000 dividido 0,84. Nos da aproximadamente 23.809,5. La unidad era dólares, ¿sí? Vamos a poner una ondita ahí para indicar que es aproximado, porque hay algunas cifras decimales más, ¿sí? Y ese es el ingreso en el 2019. ¿Tá? Entonces, ¿qué fue lo que vimos acá? Nosotros inicialmente teníamos, ¿sí?, los ingresos en el año 2020. ¿Tá? ¿Qué eran los ingresos en el año 2020? Eran una cantidad que estaba disminuida en un 16%. ¿Sí? Y que quede claro, esta cantidad que tenemos acá, que era uno de los datos, es una cantidad que ya tiene un descuento, que ya está disminuida en un 16%. ¿Sí? Y lo que queríamos calcular nosotros era cuánto era la cantidad anterior de que se disminuyera un 16%. ¿Sí? Lo que hicimos fue este procedimiento. Entonces, lo que hicimos de alguna manera en este caso es desglosar un descuento. Es decir, yo tengo una cantidad que está disminuida porque tiene un descuento, ¿sí? Y lo que hicimos fue calcular cuánto era la cantidad anterior al descuento, ¿sí? ¿Qué datos necesitábamos? Y bueno, ¿cuál era el porcentaje de disminución o de descuento que se le aplicó, ¿sí?, a esta cantidad? ¿Ah? Entonces, si yo tengo, ahora en general, ¿no?, saliendo un poquito de la situación, si yo tengo una cantidad que se descuenta un 16%, ¿sí?, y yo conozco cuánto es esa cantidad que ya está descontada un 16%, y quiero calcular la cantidad original, bueno, puedo aplicar este procedimiento, ¿sí? Entonces, siempre teniendo en cuenta que cuando uno hace el descuento, ¿sí?, en este caso, si yo sé que en el 2019 había una cantidad determinada de ingresos, ¿sí?, disminuyen un 16% y me dan los ingresos del 2020, entonces tengo que tener en cuenta que el 16% es de la cantidad de ingresos del 2019. Es muy importante que uno tenga bien la referencia de que el porcentaje que se descuenta, porcentaje de que es, bueno, la cantidad original del 2019, que estaba claro en la letra, porque decía, en el año 2020, ¿sí?, los ingresos caen un 16% con respecto al año 2019. ¿Ah? Entonces, eso es importante. Bueno, y ahí estaría la estrategia. Lo que vimos ahora fue entonces cómo, si tengo una cantidad descontada, cómo desglosar el descuento, cómo volver a la cantidad original, ¿sí?